Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Si usted usa la versión que está en las bancas, es la página 1286. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de pelo, y la luna se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento, y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos y los comandantes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar firme delante de él? Esta es la palabra de Dios. Que su Santo Espíritu nos auxilie para entenderla. La exposición estará basada solamente en los versículos del 9 al 11. Ya habíamos visto los anteriores. Vimos en la interpretación que dimos que el significado de esos 4 jinetes o 4 caballos
El primero, la iglesia que fue enviada para triunfar en este mundo en la proclamación del Evangelio. Desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Él regrese. Y luego vimos que esa misma época, desde que Cristo ascendió hasta ahora, es una época de guerras y de más guerras. Y eso se irá incrementando. Eso es el caballo rojo al cual se le dio esa espada. Luego las hambrunas, el caballo negro, y venía con su balanza en la mano. Y finalmente el caballo pálido o la muerte, todo tipo de plagas que han venido y vendrán sobre este mundo. Pero ahora llegamos al quinto sello, versículo 9, cuando dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hoy vamos a hablar de los mártires. Un mártir, la palabra mártir viene del griego martur, significa simplemente testigo, pero el significado llegó a ampliarse en el cristianismo a el que da testimonio con su muerte. Es decir, que murió por ser un seguidor de Jesucristo. Esa es la razón de la muerte. Hoy vamos a hablar de martirios y que ha sufrido la iglesia y que sufre en el presente. Si les es posible, les recomendaría que cuando puedan revisen un libro que se llama El Libro de los Mártires de John Fox. Este hombre hizo una recopilación muy detallada de los mártires de la iglesia antigua. Y él va uno por uno en el año 301, quienes murieron, porque todo eso quedó registrado. ¿Y cómo murió? A quienes los echaron a las fieras, a quienes los quemaron vivos, a quienes les cortaron la cabeza, a quienes los arrastraron por las calles con un caballo que galopaba hasta despedazarlos. Ese es el libro de los mártires de John Fox, detalladamente, caso por caso, los siglos de persecución. Sin embargo, al presente tenemos organizaciones como la que se llama Puertas Abiertas. Y esa organización tiene 70 años de documentar la persecución de los cristianos en muchas partes del mundo. También está la organización que se llama La Voz de los Mártires, que fue fundada por un hombre que ya murió, se llamó Richard Wurmbrand. Él era un pastor en Rumania, y cuando el comunismo entró a Rumania en aquellos años del siglo XX, él estuvo 14 años en una cárcel y recibió heridas y golpes tales que él nunca pudo volver a predicar parado, tenía que hacerlo sentado porque le golpeaban las plantas de los pies hasta que no podía caminar. Bueno, cuando él, por la gracia de Dios, por ciertas gestiones de hermanos del occidente, fue libertado, él y su esposa Sabina y su hijo, él inició esta organización, La Voz de los Mártires, y ellos reparten todos los años un calendario que nosotros aquí todos los años lo hacemos. Y ahí viene muy detallado por quiénes orar en todas partes del mundo. Esto se los digo, mis hermanos, porque tenemos que ser conscientes de que la persecución a los cristianos y gente cristiana que sufre por ser cristiana no es algo solo de un futuro, como algunas personas piensan. No, eso ha pasado por siglos y está sucediendo. Aunque sí, hermanos, claro que sí. Creemos que la Sagrada Escritura nos dice que esa persecución en un cierto momento se incrementará. Aquí vemos entonces en el versículo 9 que él vio, recuerde que estamos viendo una visión llena de símbolos, vio debajo del altar. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar en el cual se ofrece sacrificios a Dios u ofrendas. En el Antiguo Testamento ustedes leerán que hombres como Noé, Abraham, Jacob hicieron altares para ofrecer sacrificio y ofrendas a Dios. Y luego Dios
detalles muy específicos de cómo debería ser un altar en el que se ofreciera algo hacia Dios para que Él lo aceptara. Esa palabra altar entonces nos recuerda eso. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Tiene que haber una mediación y hay algo que me sirve para acercarme a Dios. Esa palabra altar aparece en el Apocalipsis 7 veces. Y esto no es coincidencia, según hemos estudiado de la numerología antes, el número 7 tiene su importancia de perfección, el altar. Bueno, dice que en el cielo ve un altar. Lo primero que tenemos que entender para entender el concepto de altar es ¿por qué? ¿Por qué es que se necesita un sacrificio? ¿Y de cuál sacrificio es que habla la Biblia? ¿O a cuál sacrificio apuntaban todos los sacrificios que vemos en el altar en la Biblia? En la carta a los Hebreos, capítulo 10, el apóstol Pablo, o quien haya escrito esta carta, dice: por lo cual, entrando en el mundo, esta es la encarnación del verbo de Dios, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, cuando dice no quisiste, se entiende que todos aquellos sacrificios del antiguo pacto, los cientos y miles de animales cuya sangre fue derramada, no eran suficientes, pero Él envió a su Hijo. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Y leemos en Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó. Oigan esta frase, mis estimados: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio por los pecados es uno solo y es el que hizo Jesucristo. Pero en Jesucristo tenemos esta maravilla, que Él es, como dice aquí, ofrenda y sacrificio. Pero ¿saben que también Él es el sacerdote que ofrece esa ofrenda y sacrificio? Por eso dice, se ofreció a sí mismo. Esto es maravilloso si lo estamos entendiendo. Jesucristo es la ofrenda y el sacrificio, y Jesucristo es quien presenta esa ofrenda a Dios. Él es el sumo sacerdote. Pero oigan esto más: Jesucristo es el mismo altar sobre el cual la ofrenda se da a Dios. Entonces tenemos en el Hijo de Dios, en este Cordero que fue inmolado, al sumo sacerdote, a la ofrenda y al sacrificio, y al altar mismo en el cual se ofrecen sacrificios a Dios. Hebreos 13 nos dice esto, versículos de 10 al 15. Tenemos un altar, sí tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Lo que está diciendo es, no es el altar que estaba en el tabernáculo, es diferente. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote dentro del santuario a causa del pecado, son quemados fuera del campamento. Así que por medio de Él, de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A ver si les explico estos dos versículos que hemos leído. Entendemos entonces que aquellos sacrificios del antiguo pacto y ese altar eran un símbolo de algo diferente, de algo real. Representaban la necesidad de ofrenda y sacrificio para presentarnos a Dios. Alguien debía pagar el precio, y el precio fue pagado una vez para siempre por el Hijo de Dios. Sin embargo, aunque ya está pagado el precio, la Biblia nos dice que debemos ofrecer siempre a Dios ahora un sacrificio diferente. Sacrificio de alabanza. Y si hay sacrificio, se necesita altar. Pero no es un altar físico, sino que aquí dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Jesucristo, ese es el altar en el cual nosotros nos unimos para dar nuestros sacrificios voluntarios al Señor. Así dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, habiendo dicho esto,
espero que me hayan entendido, que en la iglesia no hay un altar físico. La gente, por costumbre que traen del catolicismo romano, le llama a esta parte de la iglesia, del recinto, el altar. Pero esto no es un altar. En el catolicismo romano se le llama todavía altar, y de hecho le dicen el altar mayor porque está ornamentado de una manera preciosísima. ¿Pero por qué? Porque ellos sí ofrecen un sacrificio en ese lugar. Ellos creen que cuando se oficia la Eucaristía están verdaderamente ofreciendo al Hijo de Dios una vez más. No es ese el altar que nosotros tenemos aquí. Tenemos un altar diferente. No es un lugar específico. Nosotros unimos nuestros corazones y ofrecemos a Dios. ¿En cuál altar? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Es algo que se hace espiritualmente y es algo que se hace por la fe. Entonces, yo sé que la costumbre está muy arraigada de decir, trae su novia al altar. No, aquí no hay altar de esa manera. Entonces, maravillosa doctrina primera que hemos aprendido hoy, que Jesucristo, Él es el altar, que Él es la ofrenda, que Él es el sacrificio, que Él es el sacerdote y que por medio de Él nosotros seguimos ofreciendo a Dios nuestros sacrificios espirituales. Ahora bien, les decía que no creemos en un altar físico, no estamos de acuerdo en eso, pero al menos queda algo en el catolicismo de que hay algo que ofrecer a Dios. Muchas iglesias lo que tienen es un escenario, porque ya no se ofrecen sacrificios de alabanza a Dios, sino que el culto a Dios es un show, es un espacio de entretenimiento, y por eso hay aplausos. Aquí Dios nos llama la atención. En el cielo está el símbolo de ese altar que es Jesucristo. Entendámoslo bien, porque esto nos va a ayudar a nosotros en cómo adoramos a Dios cuando venimos aquí. Sí venimos a un altar, pero no es un altar físico, es diferente. Es a ir a Dios por medio de Cristo, en Cristo, como dice una doxología antigua, por Jesucristo. Con Él y en Él, a ti Padre omnipotente, todo honor y toda gloria en la unidad del Espíritu Santo. Esas palabras que son de una liturgia antigua que todavía usa la iglesia romana, deben ser una realidad en nuestras vidas. Y vuelvo a insistir, no es altar, no es escenario. Nosotros nos reunimos a ofrecer un sacrificio espiritual. Veamos qué interesante la otra cosa que se nos enseña aquí. El apóstol Juan no vio a los que habían muerto, sino que dice que vio las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué nos enseña esto? Son las almas que están esperando resurrección. ¿Ven qué diferente? Habla de las almas de los que murieron. Hay sectas heréticas que niegan la conciencia del alma después de la muerte. Y este es un pasaje que nos representa muy claramente. Aunque como digo, todo esto está lleno de símbolos. El decir que vio las almas de los que murieron y tras de eso que esas almas se expresan, pues eso es lo que nos está diciendo. Hay conciencia después de la muerte. Son las almas de los que están esperando ¿qué? La resurrección. Ahora bien, algunos pudieran creer que estos son solamente los que han muerto de esa manera especial, dando su vida por testimonio de Cristo, es decir, como mártires. Pero hay quienes pensamos que no, que esto representa a todos los que mueran en Cristo. Representan a lo que en teología llamamos la iglesia triunfante. Esos dos términos debemos irlos asimilando. Nosotros en este mundo somos la iglesia militante. Todavía aquí vamos marchando, dando la batalla
contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado. La iglesia militante. Pero una vez que morimos, nos unimos a la iglesia triunfante. Ya no hay más luchas, ya ganamos la batalla. Y así se expresa el apóstol Pablo cuando él dice, porque yo estoy, dice en 2 Timoteo 4:6 en adelante, porque yo ya estoy para ser derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Pero oigan esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta palabra que él dice que él está ya para ser derramado en libación, precisamente nos dice, libación era el aceite o el vino o el agua que se derramaba como una ofrenda especial a Dios. A veces sobre el sacrificio o a veces sobre una roca. Pero él está hablando de eso. Ya estoy para dar mi último servicio a Dios. El tiempo de mi partida. Pero entonces cuando él habla, ven esos dos conceptos. He peleado la buena batalla. Yo he sido parte de la iglesia militante. Y pronto me uniré a la iglesia triunfante. Pero él cuando habla, él no dice que solamente él o ciertos van a recibir la corona, sino todos aquellos que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Jesucristo? ¿O está usted tan apegado a este mundo que le parece que aquí estamos bien? ¿Ama usted pensar que el Hijo de Dios un día volverá a este mundo? Porque si es así, para usted es esta promesa, no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino para todos los que aman su venida. Estas almas de los que han muerto, que están ahí en el altar del cielo, claman a gran voz y dicen algo. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Hermanos amados, el juicio de Dios es justo y un día lo veremos. En 2 Tesalonicenses 1:6-9 dice así el apóstol Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, es decir, para darles el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este día del juicio que se anuncia aquí solo tiene dos grupos. O usted está dentro de los que van a estar con Cristo porque en este mundo vivió para Cristo, o usted va a estar dentro de los que aquí dicen que van a recibir el pago por no conocer a Dios, por no obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y sufrirá pena de eterna, no temporal, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El juicio es justo. Y así nos dice en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ven, hermanos, estas palabras de Cristo son las que nos hacen pensar que estas almas que están clamando aquí no son solamente de los que murieron, sino de todos los justos que han muerto desde Abel, que fue matado por su hermano Caín, hasta el último de los profetas que sufrieron, pero también todos los que han sufrido desde eso. Insisto, mis hermanos, las almas de las cuales aquí se habla representan a todos los que han muerto
y mueren en el mundo por causa de la justicia, pero no solo a manera violenta, aunque especialmente, sino todos los que mueren en Cristo. Recientemente nosotros, hace un poco tiempo, y estuvimos hablando de esto, fue asesinado un hombre llamado Charlie Kirk. Y si usted lee, presta atención a sus videos, este hombre no decía ninguna mentira, hablaba la verdad. Claro, hablaba de su posición política correcta, más cercana a la palabra de Dios que todas esas otras que hay. Pero ¿cuál fue la razón de su muerte? Que decía verdad. Y estas almas dicen: Señor, santo y verdadero. Miren, hermanos, lo único que nos puede sostener a nosotros en medio de las aflicciones de esta vida es meditar en los atributos de Dios. Llamamos los atributos de Dios a decirle cómo es Dios. ¿Usted entiende cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Él? Pues aquí está muy brevemente descrito. Él es el Señor, Él es santo y Él es verdadero o fiel, lo que significa. Y aquí las almas de los santos están elevando lo que se llama una imprecación. Hay unos salmos a los que se les llama así también, los salmos imprecatorios. Y realmente lo que hace una imprecación es pedir que venga mal sobre alguien. Y eso es lo que ellos están pidiendo. Señor, castígalos por sus injusticias. Y es justo, como lo leímos, es justo que Dios castigue. Pero nuestro Dios no solo es justo, nuestro Dios es misericordioso. Y en la respuesta que se les da, esa misericordia que dice: espérense. Pero hay otra razón más, porque ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hebreos 10, 12 y 13 dice: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sí, mis hermanos, el juicio vendrá y Dios va a hacer justicia y Dios va a pagar justamente a los que han hecho violencia a su pueblo y a este mundo en general. Pero tenemos que esperar, porque Dios es misericordioso. Las Sagradas Escrituras dicen en Hebreos 11, 36 al 40, otros experimentaron vituperios, es decir, los fueron avergonzados, y azotes, y además de esto, cadenas y cárceles. Fueron apedreados. ¿Recuerdan a Esteban? Hechos capítulo 6. Aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ojalá vayamos imaginando lo que esto significa. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero oigan esto: y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Un día Dios va a reunir a todos sus hijos, y así cantamos, ¿verdad? Él va a reunir a los redimidos y los va a vestir de la ropa apropiada, es ropa blanca, y dice que se les dio ropa blanca. Y de esto hemos hablado en el pasado, pero voy a leer 2 versículos, 3 que hablan de esto. En Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sobre los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas,
Esos 24 ancianos representan tanto a la iglesia del Antiguo como el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis 7:9 dice, después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del Cordero y vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y en 7:13 dice, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Bien, lo que se nos dice aquí es que el consuelo para estas almas que claman, imprecando, diciendo, Señor, castígalos, mira lo que nos hicieron. En el libro de los Hebreos dice que ellos sufrieron muchas cosas, entre ellos les quitaron sus propiedades. Y eso sigue pasando. Y eso duele. Tal vez por lo que usted ha trabajado, tal vez por lo que su familia trabajó, pero vienen estos malignos y se lo quitan por la causa de primero por la causa de Cristo, pero hay muchas otras causas de avaricia. ¿Y qué nos dice el Señor? Espérense, porque tienen otros que entrar. Y eso es lo que les dice. Y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esa es la paciencia. Dios está teniendo paciencia porque faltan algunos de venir a Cristo. Pero eventualmente cuando entren, entonces se cumplirá lo que hemos leído. Todos sus enemigos serán estrados de sus pies, es decir, aplastados por la ira del Cordero, de la cual después hablaremos en otra sesión. Ahora bien, hemos hablado de dolor, de sufrir por Cristo, y le pregunto a usted qué dice ser cristiano. Esto es triste decirlo así, pero es la realidad. La gente dice ser. No todo el que dice que es, lo es. Pero la pregunta es esta: ¿está dispuesto a sufrir por Cristo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente. Si usted quiere ese cristianismo mundano, que es el que abunda, si usted quiere vivir como el mundo vive, si usted no se despoja de sus pecados, entonces no, ¿qué persecución va a haber? Usted es como el mundo. Es si usted vive separado del mundo y diferente, habla diferente, se viste diferente, hace negocios diferentes, tiene diferentes sentimientos. El mundo es cruel. Nosotros no, nosotros compasivos. El mundo es inmoral, nosotros no, santos y puros y buscando la pureza y la santidad. Y si usted quiere vivir así, aquí dice que a todos los que quieran vivir así padecerán persecución. El tipo de persecución no necesariamente es la muerte, pero el rechazo, la burla. Ahora, hay gente que pudiera responderme en este momento: sí, yo voy a sufrir por Cristo. Y como les digo, tal vez tienen en su mente lo que les han dicho, que algún día les van a cortar la cabeza, y porque no se van a dejar poner la tal marca de la bestia. De eso hablaremos. Eso es muy diferente de lo que la gente por las películas ha aprendido. Pero lo que quisiera que pensáramos es esto: si usted no puede hoy sufrir por Cristo, si usted no puede ni siquiera hacer un sacrificio por Cristo, si para usted ir 2 veces a la iglesia es demasiado sacrificio, si para usted las cosas que son espirituales son tan difíciles, le garantizo que usted no tendrá las fuerzas para dar su cabeza si se la pidieran. Es aquel que ha vivido por Cristo el que es capaz de decir: aquí estoy. Porque si me matan, lo único que están haciendo es enviándome a Cristo. Él me está esperando allá. Estas son palabras, pero le digo, ¿puede usted decir eso? Si a usted lo fueran a matar hoy por la causa de Cristo, ¿puede usted decir: no importa, mátenme, porque lo que están haciendo ustedes al matarme es enviarme donde mi Señor y Salvador Jesucristo?
Voy a estar debajo de aquel altar con otros muchos que han dado su vida por Jesús. Así que, ¿qué falta? Cuando las almas dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no haces venganza? La Biblia dice que algo falta y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Hermanos, lo que falta es que se complete el número de los elegidos que han de ser salvados. Entonces pensémoslo de esta manera. ¿Por qué Cristo no viene? Porque faltan hermanos nuestros que venir, que no han entrado al redil. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Pero estamos como entre dos pensamientos o sentimientos. Deseamos el fin de la maldad. Señor, ven ya. Esto es demasiada la maldad que hay en el mundo. Cuando ustedes se ponen a ver la horrenda crueldad de los abortos. Madres que son capaces de matar a sus hijos antes de que nazcan, eso es indecible. Bueno, demasiada maldad y deseamos un juicio justo. Pero por otro lado, deseamos ver vidas transformadas, deseamos ver la misericordia de Dios, deseamos ver a esas que fueron capaces de abortar, arrepentidas de su maldad y viniendo a Jesucristo. Y esto es un balance, porque el primer mártir, Esteban, un diácono lleno del Espíritu Santo, que habló la verdad y por eso lo mataron a pedradas antes de morir. ¿Qué fue lo que dijo? Él no dijo, Señor, págales porque mira la maldad que están haciendo, yo les hablo la verdad y ellos me matan. Él dice, no les tomes en cuenta este pecado. Así que ambas cosas están en la Biblia. A veces debemos pensar, es justo que Dios ya enviara su juicio, pero Él es tan misericordioso, Señor, ten misericordia, salva de entre esos enemigos tuyos, así como tuviste misericordia de mí. ¿Y por qué murieron estos de los que hemos leído? Por la palabra de Dios y el testimonio. Nosotros vivimos una crisis verdadera en la religión moderna, porque no se basa en la palabra de Dios y el testimonio. No hay testimonio. Preciosa la enseñanza de la primera hora de la santificación. No hay vida santa, no hay garantía de que hay salvación, porque la salvación produce algo. Un cambio de manera de pensar, de sentir sus afectos. No puede ser que diga ser cristiano y es como el mundo. Nunca va a padecer así. Le hacen y el otro responde. Violencia con violencia. Gritan, el otro grita. Eso no es lo que vemos aquí. Leyó el hermano en la primera hora, primera de Pedro, que Jesús nos da este ejemplo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Bueno, tenemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo a seguir. Y deseamos entonces vidas transformadas, que se diga de nosotros lo mismo que de esto. ¿Por qué? ¿Cómo los identificaban? La palabra de Dios era el centro de sus vidas y su testimonio. Insisto otra vez, la religión cristiana está en una crisis por esto, porque palabra de Dios es ignorada. Le pasan por encima, la pisotean y el testimonio es nulo. No hay testimonio de Cristo. Hemos oído la palabra de Dios y aquí se dice algo muy bello. Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas. Y les fue dicho que reposaran. Cuando uno muere, el cuerpo queda como dormido y reposa. Su alma va a uno de dos lugares. Si usted es de Cristo, con Cristo. Si no, dice Lucas 16, lo describe así. De aquel hombre que murió, pero no con Cristo. Y alzando sus ojos, estando en tormento, clamó. Y ya ese clamor no es válido. Clame si quiere, pero ya no va a ser atendido. En cambio, hoy este día, su clamor puede ser escuchado por Dios.
Dios puede venir y perdonarle sus pecados porque su Hijo Jesucristo derramó la sangre, y usted puede ser, por la fe, vestido de ropas blancas para que pueda presentarse en aquel día del juicio. Iglesia del Señor, iglesia militante que está dando la batalla, que sabemos que es difícil, sabemos que tenemos enemigo adentro y aquí adentro también, perdón, quise decir afuera, pero en el corazón seguimos peleando la batalla, porque un día seremos parte de la iglesia triunfante. Pero sin esas ropas blancas, sin la justicia de Cristo, no podremos estar. Vuelvo a decir, ¿está usted dispuesto a sufrir por Cristo? Porque ser cristiano es esto, las palabras de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Muera para usted mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Son las palabras del Señor Jesús. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra, porque a través de ella nos muestras quiénes somos nosotros, quién eres tú y qué es lo que tú pides de nosotros. Te suplico, Dios mío, que tu Santo Espíritu despierte nuestras conciencias y entonces podamos atender y recapacitar si nosotros estaremos dentro del número de los bienaventurados que están con ropas blancas descritos aquí. Trata, Señor, con los corazones rebeldes, trata con los corazones que sufren, los dolidos. Ilumina con tu luz al que está en tinieblas, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.